Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Farmacodinámica y farmacocinética de los diferentes medicamentos de uso frecuentes en los ancianos. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Relación con el envejecimiento de los diferentes órganos y sistemas. Utilizar el filtrado glomerular estimado. Adecuar medicamentos según filtrado. Principios de farmacoterapia. Bajo distintas condiciones, un medicamento puede provocar distintos efectos, que oscilan desde ningún efecto hasta un efecto deseado o hasta un efecto tóxico no deseado. Los médicos deben aprender a elegir la posología correcta de los medicamentos para las distintas enfermedades con el fin de garantizar la eficacia y la seguridad del tratamiento. Esto requiere comprender la farmacocinética, el movimiento de un medicamento con el tiempo en el organismo, y la farmacodinámica, la relación entre la concentración del medicamento y su efecto. Este capítulo revisa los conceptos básicos de la farmacocinética y la farmacodinámica, seguidos de las directrices para emplear esta información y mejorar al máximo las aplicaciones terapéuticas. Se comentan brevemente las interacciones farmacológicas y las respuestas adversas a los medicamentos, dando recomendaciones sobre cómo reconocerlas y reducirlas al mínimo en la práctica clínica. Por último, se analiza el creciente papel de la farmacogenómica en la individualización de tratamientos, más allá de la prevención o la predicción de las respuestas farmacológicas adversas. Principios farmacocinéticos. Administración. El medio más eficaz y directo para administrar un medicamento a la circulación sistémica es mediante inyección intravenosa del medicamento en bolo. Por esta vía, la cantidad total de un medicamento se libera a la circulación sistémica de manera casi inmediata. También puede administrarse la misma dosis en una infusión intravenosa durante un periodo más prolongado, produciendo una reducción de la concentración plasmática máxima y acompañada por un aumento del tiempo de permanencia del medicamento en la circulación. Pueden usarse muchas otras vías de administración, como la sublingual, oral, transdérmica, rectal, inhalatoria, subcutánea e intramuscular. Cada una de estas vías conlleva no solo la posibilidad de un retraso en el tiempo que el medicamento tarda en entrar en la circulación, sino también la posibilidad de que una gran parte de este nunca llegue a la circulación. Absorción. La absorción se refiere a la transferencia de un medicamento desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica. Muchos medicamentos atraviesan una barrera de membrana mediante difusión pasiva y entran en la circulación sistémica. Debido a que la difusión pasiva en este ámbito depende de la concentración del soluto en la superficie de la membrana, la velocidad de absorción del medicamento se ve afectada por la concentración de medicamento libre en la superficie de absorción. Los factores que influyen en la disponibilidad del medicamento libre afectan así a la absorción del medicamento desde el lugar de administración. Este efecto puede explotarse para diseñar medicaciones que liberen lentamente un medicamento a la circulación, prolongando la absorción del medicamento. Con ciertos preparados orales de liberación retardada, la velocidad de disolución del medicamento en el tubo digestivo determina la velocidad a la que se absorbe el medicamento, por ejemplo, antihistamínicos de liberación controlada. De forma similar, puede obtenerse un efecto prolongado mediante el uso de medicaciones transdérmicas, por ejemplo, nitroglicerina, o preparados intramusculares de liberación prolongada, por ejemplo, penicilina benzatina G. Efecto de primer paso. Algunos medicamentos que se administran por vía oral se absorben relativamente bien a la circulación portal, pero son metabolizados por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Debido a este efecto de primer paso o presistémico, la vía oral puede ser menos conveniente que otras vías de administración para estos medicamentos. Un buen ejemplo es la nitroglicerina, que se absorbe bien, pero se metaboliza de manera eficaz durante el primer paso por el hígado. Sin embargo, el mismo medicamento puede alcanzar niveles sistémicos suficientes cuando se administra por vía sublingual o transdérmica. Biodisponibilidad. El grado de absorción de un medicamento a la circulación sistémica puede ser incompleto.
La biodisponibilidad de un medicamento dado es la fracción, F, de la dosis total del medicamento que en última instancia llega a la circulación sistémica desde el lugar de su administración. Esta fracción se calcula dividiendo la cantidad de dosis del medicamento que llega a la circulación desde el lugar de administración por la cantidad de dosis que entraría en la circulación sistémica después de la inyección intravenosa directa en la circulación, básicamente la dosis total. La biodisponibilidad, o fracción, puede oscilar desde 0, nada del medicamento llega a la circulación sistémica, hasta 1, básicamente se absorbe todo el medicamento. La biodisponibilidad de un medicamento puede variar en formulaciones distintas, ya que difiere su absorción global. Esta variabilidad se ha convertido en un problema por el uso cada vez mayor de medicamentos genéricos. Distribución. Tras la liberación de un medicamento a la circulación sistémica directamente mediante inyección intravenosa o tras su absorción, el medicamento se transporta por todo el organismo, inicialmente a tejidos de buena perfusión y después a zonas de menor perfusión. La fase de distribución puede evaluarse mejor representando gráficamente la concentración plasmática en una escala logarítmica frente al tiempo en una escala lineal. Para un medicamento administrado por vía intravenosa, cuando la absorción no sea un problema, la fase inicial, desde inmediatamente después de la administración hasta la rápida reducción de la concentración, constituye la fase de distribución, durante la que un medicamento desaparece rápidamente de la circulación y penetra en los tejidos. Esta va seguida de la fase de eliminación, cuando el medicamento en el plasma se equilibra con el medicamento en los tejidos. Durante esta última fase, se piensa que la concentración plasmática del medicamento está relacionada con su efecto farmacológico. Volumen de distribución. El volumen de distribución relaciona la cantidad del medicamento en el organismo con la concentración del medicamento en plasma. Se calcula dividiendo la dosis que al final llega a la circulación sistémica por la concentración plasmática en el momento cero. El volumen de distribución es igual dosis entre la concentración plasmática en el momento cero. La concentración plasmática en el momento cero puede calcularse extrapolando la fase de eliminación hasta el tiempo cero. El volumen de distribución se considera mejor como volumen de distribución aparente, ya que representa el volumen aparente necesario para contener la cantidad total del medicamento, suponiendo que éste se distribuya por todo el organismo a la misma concentración que en el plasma. En la tabla se presentan los datos farmacocinéticos de los medicamentos usados habitualmente de distintas familias de medicamentos, mostrando la amplia variación en su volumen de distribución. La digoxina, por ejemplo, tiene un gran volumen de distribución, mayor que 5 litros, mientras que la glimepirida tiene un volumen de distribución relativamente pequeño, 0,18 litros. Como comentaremos más adelante, el volumen de distribución es una herramienta farmacocinética útil para calcular la dosis de ataque y observar los distintos cambios que pueden afectar a la semivida de un medicamento. Eliminación. Los medicamentos se eliminan del organismo mediante dos mecanismos principales. Eliminación hepática, en la que los medicamentos se metabolizan en el hígado y se excretan por los conductos biliares. Y eliminación renal, en la que los medicamentos se eliminan de la circulación por filtración glomerular o secreción tubular. En la mayoría de los medicamentos, las velocidades de eliminación hepática y renal son proporcionales a la concentración plasmática del medicamento. Esta relación suele describirse como un proceso de primer orden. Se utilizan dos determinaciones, el aclaramiento y la semivida, para evaluar la eliminación. Aclaramiento. La eficacia de la eliminación puede evaluarse cuantificando la rapidez con que se elimina el medicamento de la circulación. El aclaramiento de un medicamento es una medida del volumen de plasma del que se ha eliminado un medicamento por unidad de tiempo. Es similar a la determinación clínica utilizada para evaluar la función renal, aclaramiento de creatinina, que es el volumen de plasma del que se elimina la creatinina por minuto. El aclaramiento total del medicamento es la velocidad de eliminación por todos los procesos dividida por la concentración plasmática del medicamento. Aclaramiento total del medicamento es igual velocidad de eliminación por todos los procesos entre la concentración plasmática del medicamento. Los medicamentos pueden aclararse por varios órganos pero, como se ha indicado anteriormente, el aclaramiento renal y el aclaramiento hepático son los dos principales mecanismos.
El aclaramiento total del medicamento puede describirse mejor como la suma de aclaramientos por cada órgano. Para la mayoría de los medicamentos, se trata fundamentalmente de la suma de aclaramiento renal y aclaramiento hepático. Aclaramiento total del medicamento resultante es igual a aclaramiento renal más aclaramiento hepático. La tabla muestra la amplia variación en los valores de aclaramiento entre las medicaciones utilizadas con más frecuencia. Algunos fármacos, por ejemplo, fenobarbital, tienen aclaramientos relativamente bajos, menor que 5 ml por minuto, y otros, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, tienen aclaramientos relativamente altos, mayor que 500 ml por minuto. La tobramicina se elimina de forma casi total por los riñones, mientras que el ácido acetilsalicílico, carbamazepina y fenitoína se eliminan en menos de un 5% por vía renal. El aclaramiento de un fármaco se ve afectado por varios factores, como la circulación sanguínea que fluye por el órgano de aclaramiento, la unión del fármaco a las proteínas y la actividad de los procesos de aclaramiento en los órganos de eliminación, por ejemplo, filtración glomerular y secreción tubular en el riñón, actividad enzimática en el hígado. El aclaramiento de un fármaco no se ve afectado por la distribución del fármaco en el organismo, volumen de distribución, puesto que los mecanismos de aclaramiento solo actúan sobre el fármaco en la circulación. Figura 29.1. Esquema del movimiento de un fármaco en el organismo, desde el lugar de administración hasta la producción de un efecto del fármaco. Se muestra la relación entre farmacocinética y farmacodinámica. Figura 29.2. Gráfica de concentración representativa de un fármaco frente al tiempo, usada en los estudios farmacocinéticos. La concentración del fármaco se representa gráficamente con una escala logarítmica en las ordenadas, y el tiempo, con una escala lineal en las abscisas. La curva resultante tiene dos fases. La fase de distribución, que es la parte inicial de la línea representada cuando la concentración del fármaco disminuye rápidamente, y la fase de eliminación posterior, durante la cual hay una desaparición exponencial del fármaco del plasma con el tiempo. La línea de puntos extrapolada desde la fase de eliminación hasta el tiempo cero se usa para calcular la concentración plasmática a tiempo cero. Durante la fase de eliminación, se puede calcular la semivida como el tiempo hasta la reducción de la concentración a la mitad, mostrado aquí como el tiempo necesario para reducir la concentración de K a medio K. Semivida. La cantidad de tiempo necesaria para eliminar un fármaco del organismo depende del aclaramiento y del volumen de distribución. La constante de eliminación de primer orden representa la proporción del volumen de distribución aparente del que se ha eliminado un fármaco por unidad de tiempo durante la desaparición exponencial del fármaco del plasma con el tiempo, fase de eliminación. Constante de eliminación de primer orden es igual a aclaramiento entre el volumen de distribución. El valor de esta constante para un fármaco específico puede determinarse representando gráficamente la concentración del fármaco frente al tiempo en un gráfico logarítmico lineal y midiendo la pendiente de la recta que se obtiene durante la fase exponencial, eliminación. El tiempo necesario para eliminar el fármaco se describe mejor mediante su semivida, que es el tiempo necesario durante la fase de eliminación para que la concentración plasmática del fármaco disminuya a la mitad. Matemáticamente, la semivida es igual al logaritmo natural de 2, que representa una reducción de la concentración del fármaco a la mitad, dividido por la constante de eliminación de primer orden. Sustituyendo la constante de eliminación de primer orden de la fórmula 4 y calculando el logaritmo natural de 2, la semivida puede representarse por la fórmula siguiente. El tiempo de semivida es igual 0,693 del volumen de distribución entre el aclaramiento. A partir de esta fórmula, se puede predecir que a un aclaramiento dado, a medida que aumenta el volumen de distribución, aumenta la semivida. De forma similar, a un volumen de distribución dado, a medida que aumenta el aclaramiento, disminuye la semivida. Clínicamente, muchos estados patológicos pueden influir en el volumen de distribución y el aclaramiento. Puesto que la enfermedad afecta al volumen de distribución y al aclaramiento de distinta forma, la semivida puede aumentar, disminuir o no cambiar mucho en absoluto. Por tanto, la semivida en sí no es un buen indicador del grado de alteración de la eliminación. La semivida es útil para predecir cuánto tarda un fármaco en eliminarse del organismo.
Con cualquier fármaco que tenga una eliminación de primer orden, cabría esperar que, para el final de la primera semivida, el fármaco se habría reducido al 50%. Para el final de la segunda semivida, al 25%. Para el final de la tercera semivida, al 12,5%. Para el final de la cuarta semivida, al 6,25%. Y para el final de la quinta semivida, al 3,125%. En general, un fármaco puede considerarse esencialmente eliminado tras 3 a 5 semividas, cuando se mantiene menos del 10% de la concentración eficaz. En la tabla se presenta la amplia variación en la semivida de varios fármacos utilizados habitualmente. Aplicación clínica de los principios farmacocinéticos. Utilización de una dosis de carga. Para lograr una concentración terapéutica deseada rápidamente, suele usarse una dosis de carga. Para determinar la cantidad de fármaco que se administrará, el médico debe considerar el volumen en el organismo en el que se distribuirá el fármaco. Este volumen se describe mejor por el volumen de distribución aparente. La dosis de carga puede calcularse multiplicando la concentración deseada por el volumen de distribución. Dosis de carga es igual a la concentración deseada por el volumen de distribución. La administración rápida de la dosis de carga completa puede producir una concentración máxima inicialmente elevada que provoque toxicidad. Este problema puede evitarse administrando la dosis de carga dividida en dosis o modificando la velocidad de acceso a la circulación, por ejemplo administrando el fármaco en infusión, con un fármaco intravenoso, o aprovechándose del acceso más lento a la circulación de otras vías distintas, por ejemplo, dosis oral. Esta estrategia queda ilustrada con la fenitoína, que puede tener que administrarse a una dosis de carga para alcanzar un nivel terapéutico, 10 a 20 miligramos por litro, rápidamente. Puesto que el volumen de distribución de la fenitoína es de aproximadamente 0,6 litro kilogramos, la dosis de carga calculada mediante la fórmula 6 es 420 miligramos por litro para lograr un nivel mínimamente terapéutico de 10 miligramos por litro en un adulto de 70 kilogramos de peso. Sin embargo, la administración de 420 miligramos de fenitoína en un bolo intravenoso conlleva el riesgo de parada cardíaca y muerte. Aprovechando la reducida biodisponibilidad, F es igual 0,8, y la lenta absorción de la fenitoína oral, puede administrarse la dosis de carga de forma segura con una dosis oral de 500 miligramos. Tabla 29.1. Parámetros farmacocinéticos de algunos fármacos frecuentes. Fármacos como son el ácido acetilsalicílico, amoxicilina, carbamazepina, carbonato de litio, digoxina, fenitoína, fenobarbital, glimetirida, lidocaína, penicilina G, procainamida, teofilina, tobramicina y la vancomicina. El volumen de distribución en litro kilogramos, la unión a proteínas en %, el aclaramiento total en mililitros por minuto, el % de aclaramiento total como aclaramiento renal, la semivida en horas, y el intervalo terapéutico en miligramos por litro. La fórmula de la dosis de carga también puede usarse para calcular la dosis necesaria para disparar los niveles sanguíneos insuficientes del medicamento hasta el intervalo terapéutico deseado. Si la vigilancia terapéutica, vigilancia del fármaco como guía para el tratamiento, muestra que el nivel de fenitoína es de 5 miligramos por litro y el nivel deseado es de 15 miligramos por litro, hay que multiplicar la diferencia necesaria para lograr la concentración deseada, 10 miligramos por litro, por el volumen de distribución, 0,6 litro kilogramos, para determinar la dosis, en miligramos kilogramo, necesaria para lograr este nivel del fármaco tras la distribución. En una persona de 70 kilogramos de peso, se multiplican 0,6 miligramos por kilogramo por 70 kilogramos para obtener la dosis de carga calculada, 420 miligramos, que puede administrarse de forma segura. Una dosis oral de 500 miligramos con una biodisponibilidad inferior a 1, por ejemplo, F es igual 0,8, liberaría a la circulación sistémica la cantidad aproximada necesaria y evitaría los riesgos que acompañan a una administración intravenosa rápida. Determinación de la acumulación del fármaco. Continuando la administración de un fármaco, sea en infusión prolongada o en dosis repetidas, se produce una acumulación hasta que se alcanza un estado estacionario.
El estado estacionario es el punto en el que la cantidad de fármaco que se administra es igual a la cantidad que se elimina, de forma que los niveles plasmáticos y tisulares se mantienen constantes. La semivida de eliminación determina no solo la evolución de la eliminación del fármaco, sino también la evolución de la acumulación del fármaco. Este patrón de reflejo exacto de la acumulación y eliminación del fármaco queda ilustrado en la figura. Igual que con la eliminación del fármaco, 3 a 5 semividas determinan el tiempo que se tarda en alcanzar el estado estacionario durante la acumulación del fármaco. Mientras que los fármacos con semividas breves se acumulan rápidamente, los fármacos con semividas prolongadas tardan más tiempo en acumularse, con la posibilidad de un retraso en alcanzar niveles terapéuticos. En los fármacos con semividas prolongadas, puede que se requiera una dosis de carga para obtener una acumulación del fármaco y un efecto terapéutico más rápidos. Con cada cambio en la dosis del fármaco o la velocidad de infusión, se produce un cambio en el estado estacionario. Aunque no está claro en el caso de fármacos con semividas breves, los efectos de los ajustes de dosis de fármacos con semividas más prolongadas se retrasan y el tiempo varía directamente con la semivida del fármaco. Figura 29.3. Gráfico representativo de la relación de reflejo exacto entre la eliminación del fármaco, tras suspender el fármaco, y la acumulación de este, durante la infusión. La gráfica muestra la concentración en el eje Y a la izquierda y el tiempo en el eje X superior. El eje X inferior muestra el tiempo en semividas, y el eje Y a la derecha, el porcentaje de fármaco en el organismo. Después de 3 a 5 semividas, la eliminación prácticamente se ha completado, y la acumulación está fundamentalmente en estado estacionario. Figura 29.4. Acumulación del fármaco con el tiempo, acercamiento al estado estacionario. Se representa el tiempo en horas, eje X superior, y las semividas, eje X inferior, que muestra que el estado estacionario se alcanza en 3 a 5 semividas. La raya verde representa el patrón producido por una infusión de un fármaco teórico a una dosis de 0,01x. La raya naranja muestra el patrón resultante de la administración oral de una dosis 2x cada 3 horas, y la raya azul representa el patrón producido por la administración oral de una dosis x cada 1,5 horas. Figura 29.5. Efecto del aumento de la dosis de un fármaco en su concentración sérica. A. El fármaco A sigue una cinética de primer orden o lineal. B. El fármaco B sigue una cinética de orden 0 o no lineal, o saturable. Utilización de una dosis de mantenimiento. Una vez alcanzado el estado estacionario en 3 a 5 semividas con una infusión continua o dosis intermitentes, la velocidad del fármaco administrado iguala a la velocidad del fármaco eliminado. Para un fármaco intravenoso, la velocidad de administración es la velocidad de infusión. Para un fármaco administrado por otra vía, por ejemplo, por vía oral, la velocidad de administración es la dosis por unidad de tiempo. La fórmula 7 muestra que la velocidad de eliminación total es igual al aclaramiento total del medicamento por la concentración plasmática del medicamento. Con un fármaco administrado por vía intravenosa, puesto que la velocidad de infusión iguala a la velocidad de eliminación en estado estacionario, se deduce que de forma similar, con un fármaco administrado por vía oral, la dosis administrada por unidad de tiempo es igual a la velocidad de eliminación en estado estacionario y, en consecuencia, dosis por unidad de tiempo es igual velocidad de infusión por aclaramiento total del medicamento. Estas fórmulas muestran la relación directa entre la dosis y la concentración plasmática resultante en estado estacionario. Esta relación es independiente de la distribución del fármaco. Con el uso de estas fórmulas, es posible determinar la velocidad de infusión o el intervalo y la dosis necesarias para lograr y mantener una concentración plasmática especificada del fármaco. Cuando un fármaco se administra de forma intermitente, se aproxima a la concentración en estado estacionario con el tiempo, con un patrón similar al observado con la infusión continua. Con la administración intermitente del fármaco, como en las dosis orales, la concentración del fármaco fluctúa. La magnitud de la fluctuación entre las concentraciones máximas y mínimas depende del intervalo de administración, la semivida del fármaco, las propiedades de absorción y el lugar de administración. En la figura se muestra el efecto de un cambio en el intervalo de administración de un fármaco oral.
A medida que los intervalos disminuyen por debajo de la semivida, la fluctuación disminuye y se acerca a la curva producida por una infusión intravenosa. Los fármacos administrados por vía oral pueden llegar al torrente sanguíneo con más rapidez, logrando una concentración máxima superior con una formulación, mientras que el mismo fármaco administrado en una formulación de liberación controlada se absorbe más lentamente, con una concentración máxima menor, pero de más duración en el plasma. Por último, el mismo fármaco administrado por distintas vías puede tener distintos perfiles plasmáticos, no solo por las diferentes propiedades de absorción, sino también por otros efectos, como el metabolismo de primer paso. Reducción del nivel del fármaco. En ocasiones, puede ser necesario reducir la concentración plasmática de un fármaco a la vez que se mantiene el tratamiento, por ejemplo, cuando se ponen de manifiesto signos de toxicidad o se observa una concentración del fármaco peligrosamente elevada. La respuesta más eficaz y rápida es suspender el fármaco. La duración del tiempo durante el que se suspende el fármaco viene determinada por la semivida calculada del fármaco en el paciente concreto. Tras suspender el fármaco durante un tiempo basado en su semivida, puede usarse el aclaramiento total del fármaco para determinar qué velocidad de infusión o dosis e intervalo debe usarse para lograr la nueva concentración deseada. Efecto del aumento de la dosis en la cinética de eliminación. Aunque los principios farmacocinéticos comentados anteriormente pueden servir de orientación para la dosis de la mayoría de los fármacos, no todos los fármacos se comportan de la misma manera cuando se incrementa la dosis. La eliminación de la mayoría de los fármacos sigue una cinética de primer orden o lineal. La cantidad de fármaco eliminada es directamente proporcional a la concentración del fármaco en plasma. Algunos fármacos tienen un patrón de eliminación distinto. 3 de los fármacos usados con más frecuencia que muestran este patrón farmacocinético distinto son el etanol, la fenitoína y el salicilato. Estos fármacos presentan una cinética de saturación no lineal, proporcional a la dosis. A medida que aumenta la dosis del fármaco y aumenta la concentración plasmática del fármaco, disminuye la cantidad relativa del fármaco que se elimina, es decir, el aclaramiento disminuye, hasta que la velocidad de metabolismo del fármaco está en su máximo. En este punto, se dice que la eliminación del fármaco es de orden cero, y la concentración del fármaco en el plasma comienza a aumentar mucho más, ya no de forma lineal, con cada aumento posterior de la dosis. Vigilancia del fármaco como guía para el tratamiento. Aunque los datos farmacocinéticos publicados, normalmente promedios de poblaciones, como en la tabla, son de gran utilidad para determinar la dosis inicial de un fármaco, puede que sea necesario modificar la dosis en un paciente individual. Con algunos fármacos, por ejemplo, algunos antihipertensivos o anticoagulantes, los efectos terapéuticos, por ejemplo, presión sanguínea o coagulación, pueden cuantificarse fácilmente en un intervalo de concentraciones, permitiendo un ajuste adecuado del fármaco. Con muchos otros fármacos, por ejemplo, algunos antiarrítmicos o anticonvulsivos, los efectos terapéuticos de una variedad de concentraciones no se detectan enseguida. Con estos fármacos, la concentración plasmática podrá ofrecer una mayor orientación y mejorar al máximo el tratamiento si la concentración plasmática del fármaco refleja su concentración en el lugar de acción y los efectos del fármaco son reversibles. Un tercer grupo, mucho más pequeño, de fármacos producen efectos irreversibles, por ejemplo, inhibición de la agregación plaquetaria por el ácido acetilsalicílico. Con estos fármacos, la concentración plasmática del fármaco no está relacionada con el efecto del fármaco y la vigilancia del fármaco no tiene ninguna utilidad. Para usar la concentración del fármaco como guía para el tratamiento, es necesario establecer un intervalo de concentraciones de eficacia mínima a máxima con una toxicidad tolerable. Este intervalo de concentraciones, o intervalo terapéutico, normalmente se determina por una curva de dosis-respuesta generada a partir de una población de pacientes examinados minuciosamente en cuanto a efectos terapéuticos y tóxicos. También puede usarse este gráfico para determinar el índice terapéutico, una medida útil de la toxicidad del fármaco calculada dividiendo el valor del 50% de la curva de toxicidad por el valor del 50% de la curva de eficacia. Puesto que estas curvas se obtienen a partir de datos de poblaciones, puede que los valores no se puedan aplicar a todas las personas.
En la tabla, además de ofrecer datos farmacocinéticos útiles, presenta listas de los intervalos terapéuticos de varios fármacos frecuentes en los que determinar la concentración y conocer el intervalo terapéutico puede ser de utilidad para el tratamiento clínico. Muchos de estos fármacos se usan para tratar enfermedades graves o potencialmente mortales. En estos casos es fundamental evitar dosis insuficientes, puesto que el efecto terapéutico suele ser crítico. También deben evitarse las dosis excesivas, debido al riesgo de toxicidad con fármacos que tienen un índice terapéutico estrecho. Por el contrario, no es necesario analizar los niveles de fármacos utilizados para tratar enfermedades no críticas, cuando un tratamiento insuficiente no constituye un problema grave, o en los que el índice terapéutico sea amplio, cuando no es probable que el relativo tratamiento excesivo provoque toxicidad. Problemas con la interpretación de la concentración del fármaco. El momento de la extracción de sangre, quizá más que cualquier otro factor, contribuye a la interpretación incorrecta de los niveles del fármaco. Como puede observarse en la figura, si las muestras se extraen demasiado pronto, cuando el fármaco todavía está en la fase de distribución, el nivel del fármaco puede ser elevado y no reflejar la concentración del fármaco en el punto de acción. Por tanto, es importante tomar las muestras después de la fase de distribución. Para muchos fármacos administrados de forma intermitente, el nivel mínimo, determinado inmediatamente antes de administrar la siguiente dosis, es el más útil para tomar decisiones sobre el ajuste de las dosis. Para los fármacos administrados mediante infusión o de manera intermitente a intervalos breves, el mejor momento para la extracción de sangre es durante el estado estacionario. Figura 29.6. Patrón producido en un estudio poblacional de dosis-respuesta en el que se determinan el efecto y la toxicidad. Se muestra el intervalo terapéutico como el intervalo de concentraciones terapéuticamente eficaces, que incluye la mayor parte de la curva de eficacia y menos del 10% de la curva de toxicidad. El índice terapéutico se calcula dividiendo el valor del 50% en la curva de toxicidad por el valor del 50% en la curva de eficacia. La unión a proteínas es otro factor importante que contribuye a la interpretación incorrecta de los niveles de los fármacos. El fármaco libre, no unido a proteínas y capaz de equilibrarse con los tejidos e interactuar con el lugar de acción, es la concentración del fármaco crítica a la hora de adoptar decisiones sobre un tratamiento. Sin embargo, muchos fármacos muestran una fuerte unión a las proteínas plasmáticas. En la tabla se muestra que muchos fármacos utilizados con frecuencia, como el ácido acetilsalicílico, la carbamazepina, la fenitoína y la glimepirida, presentan una unión a proteínas de más del 75%. Puesto que muchos de los análisis de fármacos usados con frecuencia determinan la concentración total del fármaco, que incluye el fármaco unido a proteínas y el fármaco libre, la evaluación de la concentración real del fármaco libre puede que no sea exacta, especialmente si la fracción del fármaco unido a las proteínas varía. Además, la unión del fármaco puede disminuir por una enfermedad u otros fármacos, provocando un aumento de los niveles del fármaco no unido que alteran la interpretación de las concentraciones del fármaco medidas. Las enfermedades renales y hepáticas pueden modificar la unión de ciertos fármacos, por ejemplo, fenitoína, a las proteínas por una reducción de las proteínas, por ejemplo, reducción de la albúmina, como en el síndrome nefrótico o la enfermedad hepática, o como consecuencia de la competencia por la unión a las proteínas por sustancias de producción endógena, por ejemplo, uremia en enfermedad renal, hiperbilirrubinemia en enfermedad hepática. De forma similar, otros fármacos administrados pueden competir por la unión a proteínas. Un importante problema secundario a estos cambios en la unión a las proteínas es que el fármaco libre no suele medirse en muchos de los análisis farmacológicos habituales usados por los laboratorios clínicos. Por último, los cambios en la unión de un fármaco a las proteínas pueden afectar a la farmacocinética del fármaco, produciéndose el efecto principal en el volumen de distribución, que aumenta a medida que disminuye la unión a proteínas. La utilidad de un análisis farmacológico también se ve limitada por cambios fisiológicos que pueden alterar la respuesta a una concentración concreta del fármaco.
Un ejemplo de este cambio farmacodinámico es la respuesta producida por un cierto nivel de digoxina en presencia de una alteración de la concentración de electrolitos, por ejemplo, potasio, calcio y o magnesio. La tolerancia, la disminución de la respuesta a una concentración dada del fármaco con el uso continuado, es otro cambio farmacodinámico que puede alterar la interpretación de la concentración de un fármaco. Normalmente suele observarse tolerancia con el uso continuado de narcóticos, por ejemplo, en pacientes terminales con cáncer. En principio, se observa un control suficiente del dolor a una concentración dada del fármaco, pero tras la administración a largo plazo, la misma concentración ya no va acompañada de un alivio del dolor. Ajuste de la dosis del fármaco con la enfermedad. Enfermedad renal. Las principales preguntas que deben plantearse cuando se está determinando si una dosis de un fármaco debe ajustarse en el contexto de una enfermedad renal son: ¿se excreta el fármaco principalmente por los riñones? ¿Y es posible que el aumento de los niveles del fármaco vaya acompañado de toxicidad? Si la respuesta a ambas es afirmativa, es probable que, con la reducción del aclaramiento renal, el fármaco se acumule y se haga tóxico. Con la insuficiencia renal, es necesario ajustar la pauta posológica de estos fármacos, especialmente con los fármacos de semivida prolongada y un índice terapéutico estrecho, por ejemplo, digoxina. Para obtener la concentración deseada con el tiempo en presencia de una reducción del aclaramiento, los ajustes pueden hacerse reduciendo la dosis a la vez que se mantiene el intervalo posológico, manteniendo la dosis pero incrementando el intervalo entre las dosis, o una combinación de ambos, intervalo posológico y intervalo entre las dosis. En la tabla se muestra cómo se usan estos tres diferentes métodos para ajustar las posologías de varios fármacos habituales para acabar con la disfunción renal. Con estos ajustes, puede ser posible conseguir una concentración media similar a la que se obtiene cuando la función renal es normal. Sin embargo, puede haber notables cambios simultáneos en la magnitud de los valores máximos y mínimos. Al elegir el tipo de ajuste del fármaco, el médico debe considerar no solo el índice terapéutico del fármaco sino también: 1. Si debe lograrse una concentración eficaz rápidamente y mantenerse dentro de un intervalo estrecho, es decir, mantener una concentración media del fármaco y evitar niveles mínimos en los que el fármaco no sea eficaz, y 2. Si la toxicidad va acompañada de concentraciones elevadas del fármaco, es decir, máximas. El aclaramiento renal de un fármaco está relacionado con el aclaramiento de creatinina, si el fármaco utiliza la filtración glomerular o la secreción tubular. Por tanto, para cualquier ajuste de la dosis del fármaco en caso de enfermedad renal, se puede utilizar el aclaramiento de creatinina para calcular la dosis necesaria, ya que el aclaramiento renal de un fármaco es proporcional al aclaramiento de creatinina. El aclaramiento de creatinina, que se utiliza como un valor estimado de la filtración glomerular, puede calcularse directamente a partir de la concentración de creatinina sérica mediante la fórmula siguiente. Aclaramiento de creatinina es igual, 140 menos la edad, por el peso en kilogramos, entre 72 por creatinina sérica, miligramos por decilitro. El aclaramiento de creatinina calculado debe multiplicarse por 0,85 en mujeres. Nota: este cálculo se aplica solo cuando la concentración de creatinina sérica es inferior a 5 miligramos por decilitro y la función renal no está cambiando rápidamente. Uso del aclaramiento para el ajuste de la dosis. La dosis de un fármaco usado en insuficiencia renal es proporcional a la dosis usada con la función renal normal a la misma relación que el aclaramiento del fármaco en insuficiencia renal al aclaramiento con función renal normal. Despejando, la dosis de un fármaco usado en insuficiencia renal se define como: la dosis de un fármaco usado en insuficiencia renal es igual dosis usada con la función renal normal por aclaramiento del fármaco en insuficiencia renal entre el aclaramiento con función renal normal. Se puede calcular aproximadamente el aclaramiento del fármaco en insuficiencia renal multiplicando el aclaramiento con función renal normal por la relación de aclaramiento de creatinina en la insuficiencia renal al aclaramiento de creatinina con función renal normal. Aclaramiento del fármaco en insuficiencia renal es igual a aclaramiento con función renal normal por aclaramiento de creatinina en la insuficiencia renal entre el aclaramiento de creatinina.
Como se muestra en la fórmula 3, el aclaramiento total es la suma del aclaramiento por mecanismos renales y no renales, típicamente hepáticos. Se supone que cualquier aclaramiento no renal se mantiene normal y solo se ajusta el aclaramiento renal, disminuyendo el aclaramiento total solo hasta el grado en que se reduce el aclaramiento renal. La dosis podrá calcularse a partir del aclaramiento total, ajustado, y la concentración plasmática deseada por la fórmula 7 u 8. Sin embargo, la dosis calculada solo es una orientación inicial para la dosis necesaria. Vigilando la respuesta al fármaco o la concentración plasmática del fármaco en distintos momentos después de la dosis inicial, pueden efectuarse otros ajustes de la dosis según sea necesario. Desde un punto de vista práctico, la mayoría de los ajustes clínicos de las dosis en presencia de alteración de la función renal pueden guiarse por las tablas publicadas basadas en los cambios de la filtración glomerular y la eficacia de la diálisis en la extracción del fármaco. Los sistemas informáticos para el apoyo de decisiones son especialmente eficaces para orientar la posología de una medicación en pacientes hospitalizados con insuficiencia renal. Dosis de carga en insuficiencia renal. Para asegurarse de que se logra con rapidez la concentración deseada, en pacientes con insuficiencia renal puede seguirse la misma estrategia con los fármacos que se administran clásicamente con una dosis de carga en pacientes con función renal normal. Para fármacos administrados habitualmente sin una dosis de carga, la presencia de una semivida prolongada, debido a la insuficiencia renal, puede retrasar la acumulación del fármaco hasta el estado estacionario. En este contexto, se requiere una dosis de carga, igual a la cantidad necesaria para alcanzar el estado estacionario con una función renal normal. Tabla 29.2. Ajuste de la posología de los fármacos en insuficiencia renal. Semivida en horas, y el ajuste en insuficiencia renal. Otras consideraciones en la insuficiencia renal. Debido a las diferencias individuales entre los pacientes, las estrategias descritas anteriormente se considerarán solo como aproximaciones iniciales para prevenir dosis ineficaces, demasiado bajas, o tóxicas, demasiado altas. Para tratamientos de mantenimiento, es aconsejable vigilar los niveles sanguíneos para guiar la posología. Si un metabolito del fármaco es responsable de su efecto o toxicidad y el metabolito se acumula en el contexto de una insuficiencia renal, el nivel del fármaco solo no puede ofrecer suficiente orientación para programar el tratamiento. Por ejemplo, el principal metabolito de la procainamida es la N-acetilprocainamida, cuya toxicidad es similar a la del compuesto original, pero solo tiene una actividad antiarrítmica modesta. En el contexto de la insuficiencia renal, la N-acetilprocainamida puede acumularse espectacularmente porque depende más de la eliminación renal. La determinación de los niveles de procainamida sola no evalúa con exactitud los niveles necesarios para el efecto antiarrítmico o el riesgo de toxicidad. Hepatopatía. Aunque muchos fármacos se biotransforman en el hígado, no es posible dar unas recomendaciones generales para ajustar la dosis de fármacos en las hepatopatías. A diferencia de la enfermedad renal, no hay pruebas de laboratorio útiles en las que basar los ajustes de dosis. Se ha sugerido que, si la capacidad del hígado para producir proteínas, reflejadas por la concentración de albúmina y el tiempo de protrombina, disminuye de manera significativa, el aclaramiento de los fármacos metabolizados por las enzimas del citocromo P450 probablemente también lo haga. Una situación especial que puede darse con las hepatopatías crónicas y puede precisar un ajuste de la dosis es la derivación por TOCAVA. Esta enfermedad produce no solo una posible alteración hemodinámica, que provoca una reducción de la circulación sanguínea en el hígado y que va acompañada de una reducción del aclaramiento, sino que también puede evitar un efecto de primer paso, que produce concentraciones mayores del fármaco que llegan a la circulación sistémica. Los fármacos con una gran extracción hepática que suelen administrarse por vía oral, por ejemplo, propranolol, pueden aparecer en la circulación sistémica a concentraciones mayores y potencialmente tóxicas. Trastornos hemodinámicos. La reducción del gasto cardíaco y los trastornos de hipotensión provocan una reducción de la perfusión de los órganos, incluidos los responsables de la eliminación de los fármacos. Como señalamos anteriormente con respecto a la enfermedad renal primaria, la dosis puede ajustarse para la reducción de la perfusión renal utilizando el aclaramiento de creatinina.
El efecto de la reducción de la circulación sanguínea del hígado en la farmacocinética resulta más difícil de evaluar. En los fármacos con una extracción hepática elevada, por ejemplo, lidocaína, una reducción de la circulación sanguínea en el hígado indica la necesidad de una reducción de la dosis. La alteración de la hemodinámica también puede influir en la distribución de determinados fármacos. Los fármacos con un volumen de distribución relativamente grande, por ejemplo, lidocaína, procainamida, quinidina, pueden verse afectados por trastornos que producen hipotensión, como colapso, que provoca una reducción del volumen de distribución aparente. Con la disminución del volumen de distribución, la dosis de carga de un fármaco debe reducirse para evitar niveles del fármaco potencialmente tóxicos. En general, en el contexto de una hemodinámica gravemente alterada, es aconsejable ser conservadores, evitando las dosis de carga y de mantenimiento de los fármacos que puedan ser tóxicas. Los niveles de los fármacos y la situación clínica deben vigilarse atentamente, ajustando las dosis cuando sea necesario. Estrategia en caso de sobredosis de fármacos. Los principios farmacocinéticos comentados anteriormente pueden seguirse para determinar la mejor estrategia para la eliminación de un fármaco en el contexto de una sobredosis, especialmente si se consideran la hemodiálisis o la hemoperfusión. El objetivo principal es incrementar el aclaramiento global del fármaco, extrayendo una fracción considerable de la carga total del fármaco en el organismo. La investigación del volumen de distribución y los valores de aclaramiento pueden ofrecer alguna orientación. Para los fármacos con un volumen de distribución grande, por ejemplo, digoxina, solo se puede eliminar una pequeña cantidad, ya que el aclaramiento afecta solo a la cantidad de fármaco presente en el plasma, y una gran cantidad del fármaco está fuera del compartimento plasmático. De forma similar, para los fármacos con valores de aclaramiento elevados, la hemoperfusión puede incrementar el aclaramiento global solo mínimamente y no está indicado. En la tabla se presentan los datos para determinar si la hemodiálisis puede ser útil para eliminar varios fármacos prescritos con frecuencia. Uso de medicamentos en ancianos. La administración de fármacos a ancianos quizás sea el aspecto más problemático de la terapéutica de los adultos, debido a diversos factores. La mayor posibilidad de enfermedades múltiples, con frecuencia con afectación multisistémica. La necesidad de que estos pacientes tomen muchos fármacos, a menudo recetados por distintos médicos. Y la creciente probabilidad de alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Estos factores unidos contribuyen a un aumento significativo de la frecuencia de interacciones farmacológicas y respuestas adversas al medicamento en este grupo de pacientes. Cambios farmacocinéticos con la edad. Estos cambios pueden ser secundarios a los efectos fisiológicos generales del envejecimiento, como las alteraciones en la composición del organismo o los cambios específicos en los órganos importantes desde un punto de vista farmacocinético, por ejemplo, riñones, hígado. La distribución de los fármacos tiende a cambiar espectacularmente con la edad, principalmente debido a los cambios en la composición del organismo. Lo más habitual es el aumento de la grasa corporal total, con la disminución asociada de la masa corporal magra y el agua total del organismo. La concentración de proteínas plasmáticas también puede cambiar. En concreto, la albúmina disminuye a medida que envejece el hígado. Los cambios en la distribución de los fármacos se manifiestan como cambios en el volumen de distribución aparente. En los fármacos hidrosolubles no unidos a proteínas plasmáticas, el volumen de distribución aparente se reduce. Por el contrario, para los fármacos liposolubles, el volumen de distribución aumenta. Cambios mínimos en el metabolismo acompañan al envejecimiento, pero ellos solos no pueden ser responsables de una alteración farmacocinética. La excreción puede estar alterada en los ancianos, y el aclaramiento de muchos fármacos disminuye. El gasto cardíaco y la circulación sanguínea a los riñones y al hígado también pueden haber disminuido. La filtración glomerular puede disminuir en un 50%. La eliminación hepática de los fármacos se ve menos afectada, excepto en el caso de fármacos con un aclaramiento hepático elevado, por ejemplo, lidocaína. La semivida de eliminación de muchos fármacos aumenta con la edad como consecuencia del mayor volumen de distribución aparente y la reducción del aclaramiento hepático o renal. Cambios farmacodinámicos con la edad. Estos cambios son consecuencia de los cambios en la capacidad de respuesta del órgano diana.
requieren el uso de dosis más pequeñas en ancianos, incluso aunque la farmacocinética permanezca igual. Esto afecta a muchos fármacos utilizados habitualmente en ancianos. Por ejemplo, ansiolíticos y fármacos de la clase sedantes hipnóticos pueden provocar un aumento de la depresión del sistema nervioso central en ancianos a concentraciones bien toleradas en adultos más jóvenes. De forma similar, los anticoagulantes, por ejemplo, warfarina, pueden provocar hemorragias en ancianos a concentraciones bien toleradas en adultos más jóvenes. Recomendaciones generales para el uso de medicamentos en ancianos. El aclaramiento de fármacos eliminados por los riñones puede reducirse en un 50%. Los fármacos eliminados principalmente por el hígado no suelen precisar un ajuste de la dosis por la edad, salvo los fármacos con aclaramientos hepáticos elevados, que pueden verse afectados por la reducción relacionada con la edad en la circulación sanguínea en el hígado. Debido a la posibilidad de un aumento de la sensibilidad del órgano diana en ancianos, solo debe usarse la dosis mínima eficaz. Debe revisarse con frecuencia la historia clínica del paciente, incluyendo tanto los medicamentos con receta como los medicamentos sin receta, teniendo en cuenta el aumento del posible riesgo de interacciones farmacológicas y respuestas adversas a los fármacos. Interacciones farmacológicas. Puesto que los pacientes hoy en día suelen tratarse con múltiples fármacos, incluso para una sola enfermedad, las posibilidades de interacciones farmacológicas son elevadas. Muchas interacciones farmacológicas clínicamente importantes suelen implicar fármacos con un índice terapéutico estrecho, por ejemplo, warfarina, y un efecto farmacológico fácilmente detectable, por ejemplo, hemorragia, de forma que un pequeño aumento de la cantidad de fármaco produce un efecto significativo, toxicidad. Resulta difícil evaluar con exactitud la prevalencia de interacciones farmacológicas en el paciente en el ámbito ambulatorio u hospitalario, especialmente porque no se dispone de ningún mecanismo de seguimiento reglamentado y exhaustivo. El riesgo de interacciones farmacológicas parece estar aumentado, sobre todo en los pacientes críticos hospitalizados, que con frecuencia están tomando más de 10 medicamentos. Hay principalmente dos tipos de interacciones farmacológicas. 1. Interacciones farmacológicas farmacocinéticas, provocadas por un cambio en la cantidad de fármaco o metabolito activo en el lugar de acción, y 2. Interacciones farmacológicas farmacodinámicas, sin cambios en la farmacocinética, provocadas por un cambio en el efecto del fármaco. Interacciones farmacológicas farmacocinéticas. Menos fármaco en el lugar de acción. Reducción de la absorción. La luz gastrointestinal es quizá el mejor ejemplo de una zona en la que las interacciones farmacológicas pueden provocar una reducción de la absorción del fármaco. Algunos fármacos de uso habitual pueden ilustrar este tipo de interacción. Para muchos fármacos, una interacción físico-química evita que el fármaco se absorba. Fármacos como el colestipol y la colestiramina, resinas usadas para reducir el colesterol y unir los ácidos biliares, también se pueden unir a otros fármacos presentes en la luz gastrointestinal, que incluyen la digoxina y la warfarina. Debido a la posibilidad de que se unan muchos otros fármacos, generalmente se recomienda no administrar otros fármacos en las 2 horas siguientes, al colestipol o colestiramina. Se produce otro tipo de interacción cuando los iones metálicos, por ejemplo, aluminio, calcio y magnesio en antiácidos y hierro en suplementos para tratar las carencias de hierro, forman complejos insolubles con las tetraciclinas, que pueden actuar como quelantes. Otras medicaciones usadas con frecuencia que reducen la absorción incluyen las suspensiones de caolinpectina para tratar la diarrea. Estas medicaciones pueden inhibir de manera significativa la absorción de los fármacos administrados conjuntamente, por ejemplo, digoxina. Los fármacos que son especialmente sensibles a los cambios de pH, pueden experimentar una reducción de su absorción cuando se administran con fármacos que afectan a la acidez gástrica o que alteran el grado de exposición a un pH bajo. Los inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores de histamina 2 pueden incrementar el pH gástrico, que puede inhibir la disolución y la posterior absorción de fármacos que son bases débiles, por ejemplo, ketoconazol. Las medicaciones que retrasan el vaciado gástrico, por ejemplo, alcaloides de belladona, pueden aumentar la degradación de un fármaco lábil en medio ácido administrado conjuntamente, por ejemplo, levodopa, provocando una reducción de la absorción. Alteración de la distribución.
Los fármacos que usan el mismo proceso de transporte activo para llegar a su lugar de acción pueden competir a nivel del transporte, produciendo niveles inferiores del fármaco que llegan a ese lugar de acción. El clásico ejemplo de este tipo de interacción es la administración conjunta de antihipertensivos de tipo guanidino con antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y ciertas aminas simpático-miméticas, por ejemplo, efedrina, que bloquean los efectos del antihipertensivo. Aumento del metabolismo. Muchos fármacos, por ejemplo, fenobarbital, fenitoína, etanol, glutetímida, griseofulvina, rifampicina, y compuestos tóxicos, por ejemplo, humo de tabaco, ciertos hidrocarburos clorados, pueden aumentar el metabolismo hepático de otros fármacos, por ejemplo, corticoesteroides, ciclofosfamida, ciclosporina, ciertos bloqueantes adrenérgicos, teofilina, warfarina, induciendo la actividad de la superfamilia de enzimas monooxigenasa del citocromo P450. Más fármaco en el lugar de acción. Aumento de la absorción. Cualquier fármaco que aumenta la velocidad de vaciado gástrico, por ejemplo, metoclopramida, puede aumentar potencialmente la absorción de los fármacos inestables en medio ácido. Además, los fármacos que reducen la motilidad intestinal, por ejemplo, anticolinérgicos, pueden aumentar la absorción de los fármacos con una absorción relativamente mala, por ejemplo, comprimidos de digoxina, incrementando el tiempo de contacto del fármaco con la superficie de absorción. Alteración de la distribución. Los fármacos que se unen a las proteínas tienen su distribución limitada, especialmente al lugar de acción, y no están disponibles para metabolismo ni excreción. Los fármacos pueden competir entre sí por la unión a proteínas plasmáticas, provocando interacciones farmacológicas. Las sulfonamidas pueden desplazar a los barbitúricos unidos a la albúmina sérica, provocando un aumento de los niveles de barbitúricos libres y una posible toxicidad. Reducción del metabolismo. Una de las interacciones farmacológicas más impresionantes se produce cuando un fármaco inhibe el metabolismo de otro, ocasionando la acumulación del segundo fármaco y un riesgo significativo de toxicidad. Este tipo de interacción se produce cuando se usa 6-mercaptopurina, un antileucémico con un estrecho índice terapéutico, con alopurinol, con frecuencia administrado para controlar la hiperuricemia. La interacción puede provocar una toxicidad potencialmente mortal. Algunos fármacos pueden inhibir el metabolismo de muchos otros fármacos. Por ejemplo, la cimetidina puede inhibir el metabolismo de diazepam, imipramina, lidocaína, propranolol, quinidina, teofilina y warfarina. La amiodarona inhibe el metabolismo de los bloqueantes de los canales del calcio, fenitoína, quinidina y warfarina. De especial importancia con la amiodarona es su semivida de 1 a 2 meses. Continúa inhibiendo el metabolismo de los fármacos durante varios meses tras haberlo interrumpido. Otros fármacos destacan debido a que su metabolismo se inhibe por una diversidad de distintos fármacos. El metabolismo de un anticoagulante de uso frecuente, la warfarina, se inhibe no solo por la cimetidina y amiodarona, sino también por muchos otros fármacos, como el alcohol, alopurinol, disulfiram, metronidazol, fenilbutazona, sulfampirazona y trimetoprim-sulfametoxazol. De forma similar, el metabolismo de la fenitoína se ve inhibido por cloranfenicol, clofibrato, dicumarol, disulfiram, isoniazida, acetiladores lentos, fenilbutazona y ácido valproico. Aunque la mayoría de estos ejemplos implican enzimas que metabolizan el fármaco en el hígado, las enzimas metabolizantes de los fármacos fuera del hígado también pueden verse afectadas por ciertos fármacos. El ejemplo más conocido es la monoaminooxidasa, que puede verse afectada por inhibidores de la monoaminooxidasa inespecíficos, provocando la acumulación de catecolaminas en múltiples lugares después de su liberación en respuesta a la ingesta de alimentos que contengan tiramina, como queso añejo, carnes viejas o curadas y cualquier carne, aves o pescado estropeados. Reducción de la excreción. Los fármacos pueden competir por los transportadores activos presentes en el riñón. La mayoría de estas interacciones implican a los transportadores de ácidos. La interacción más conocida es la inhibición del transporte de penicilina por probenecida, que lleva a una reducción del aclaramiento de penicilina y de esta forma a niveles plasmáticos más elevados, una interacción que en el pasado se usaba para mejorar al máximo el tratamiento con penicilina. Puede producirse un efecto inhibitorio similar en la excreción renal de metotrexato provocada por salicilatos, fenilbutazona y probenecida.
El transporte activo de fármacos básicos, por ejemplo, procainamida, también puede verse inhibido por otros fármacos, por ejemplo, cimetidina, amiodarona. Interacciones farmacológicas farmacodinámicas. Con las interacciones farmacodinámicas, los fármacos interactúan a nivel del receptor, diana, o pueden producir efectos aditivos actuando en lugares separados en las células. Un ejemplo del primero es la interacción de propranolol y adrenalina, que bloquea los receptores beta-adrenérgicos. Como resultado, los efectos alfa-adrenérgicos de la adrenalina no encuentran oposición. Esta interacción no deseada puede provocar una hipertensión grave. Hay muchos ejemplos de los efectos aditivos entre los fármacos. El ácido acetilsalicílico, que puede provocar un aumento del tiempo de hemorragia actuando en las plaquetas, puede interactuar con la warfarina, que afecta a la coagulación. El resultado es un aumento del riesgo de hemorragia. De forma similar, los fármacos cardiológicos, como los bloqueantes beta-adrenérgicos y los bloqueantes de los canales del calcio, tienen efectos inotrópicos negativos aditivos cuando se administran conjuntamente, provocando un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico y prevención de interacciones farmacológicas. Para que se reconozca una interacción farmacológica, el índice de sospecha debe ser elevado siempre que se usen muchos fármacos juntos. Debido a la lista siempre en aumento de interacciones farmacológicas comprobadas y sospechadas, es imposible para un clínico recordar todas o siquiera muchas de las posibles interacciones. Varios contextos clínicos deben suscitar preocupación sobre la posibilidad de interacciones farmacológicas. El uso de cualquier fármaco con un índice terapéutico estrecho debe ser objeto de sospecha. A medida que aumenta el número de fármacos usados de manera simultánea, hay un riesgo desproporcionadamente mayor de interacciones farmacológicas, especialmente con más de 10 fármacos. Los pacientes en estado crítico con enfermedad multisistémica y alteración de la función renal, hepática, cardíaca o pulmonar presentan un mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Este riesgo puede ser mayor en los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tienen un estado inmunocomprometido y toman un gran número de fármacos. Los pacientes con distintos trastornos de la conducta y psiquiátricos, por ejemplo, drogadictos que toman un gran número de medicamentos prescritos así como drogas ilegales y alcohol, presentan riesgo de interacciones farmacológicas. Otro tipo de interacción farmacológica cada vez más importante es la que se da entre los componentes de los alimentos, por ejemplo, zumo de pomelo, o los productos naturales, por ejemplo, plantas, y los fármacos. Inhibiendo el sistema enzimático del citocromo P450 3A4 intestinal, el zumo de pomelo puede incrementar los niveles de los fármacos metabolizados por esta vía, por ejemplo, saquinavir, ciclosporina, verapamilo, y provocar toxicidad o efectos adversos de medicamentos. Pueden adoptarse varias medidas para prevenir las interacciones farmacológicas. Cuando se realiza la historia clínica, es importante documentar todos los fármacos que está tomando el paciente, y que ha tomado recientemente, incluidos los fármacos con receta, sin receta y otros adictivos. Es aconsejable reducir al mínimo el número de fármacos que está tomando el paciente revisando con frecuencia su lista de fármacos para asegurarse de que continúa necesitando cada uno de ellos. Debe haber un grado elevado de sospecha cuando se usen medicaciones con un índice terapéutico estrecho que se sabe que implican un riesgo elevado de interacciones farmacológicas. Los contextos clínicos de alto riesgo, como en los pacientes en estado crítico, deben suscitar la sospecha de interacciones farmacológicas adversas. Deben considerarse las interacciones farmacológicas adversas en el diagnóstico diferencial siempre que se produzca un cambio en la evolución de un paciente. Tabla 29.3. Fármacos con índices terapéuticos estrechos con alto riesgo de respuestas adversas al medicamento e interacciones farmacológicas. Antiarrítmicos, anticoagulantes, anticonvulsivos, carbonato de litio, digoxina, hipoglucemiantes orales, y la teofilina. Reacciones adversas a medicamentos. Una respuesta adversa a un medicamento es un efecto no deseado producido por un fármaco a dosis habituales, que normalmente requiere reducir o suspender el fármaco sospechoso y puede requerir tratamiento del efecto perjudicial producido.
Otros daños pueden producirse con la continuación o el futuro tratamiento con el fármaco. Epidemiología. Se estima que las repercusiones económicas debidas a la respuesta adversa a un medicamento superan los 100.000 millones de dólares al año. Resulta difícil cuantificar la incidencia real de la respuesta adversa a un medicamento, puesto que muchos casos no se reconocen o no se notifican. Varios estudios a gran escala han mostrado que la incidencia puede aproximarse al 20% en los pacientes ambulatorios, incluso más en los pacientes que tomen más de 15 fármacos, y del 2 al 7% en los pacientes hospitalizados. La incidencia de la respuesta adversa a un medicamento aumenta exponencialmente con más de 4 fármacos. Los metaanálisis de varios estudios prospectivos indican que la respuesta adversa a un medicamento constituyen actualmente la tercera causa principal de muerte en pacientes hospitalizados. Está claro por los estudios más recientes que un grupo relativamente pequeño de fármacos continúa implicado en la mayoría de las respuestas adversas a un medicamento notificadas. Las tendencias actuales indican que es posible que la incidencia de respuesta adversa a un medicamento aumente como consecuencia del creciente uso de medicamentos con receta y sin ella. Aunque aún en fase de evolución, los abordajes de sistemas tienen potencial capacidad de avanzar sensiblemente en la comprensión de los efectos adversos y en su predicción. Biopatología. La mayoría de las respuestas adversas a un medicamento son causadas por un efecto farmacológico exagerado, pero previsible, del fármaco o por un efecto tóxico o inmunológico del fármaco o un metabolito, no esperado normalmente. Con una estimación de unas 100.000 hospitalizaciones de urgencia relacionadas con medicamentos en pacientes de más de 65 años al año, los fármacos más habitualmente implicados son la warfarina, 33%, la insulina, 14%, los antiagregantes orales, 13%, y los hipoglucemiantes orales, 11%. Respuestas tóxicas previsibles a los fármacos. Las respuestas exageradas a un fármaco que puedan provocar efectos adversos a un medicamento pueden deberse a cualquier trastorno que altere la farmacocinética o la farmacodinámica, comentados anteriormente. Existe un interés creciente por la farmacogenómica, disciplina que investiga el papel de los factores genéticos en la alteración de farmacocinética y farmacodinámica y en el aumento de susceptibilidad a la respuesta adversa a un medicamento resultante. Además, la disciplina actualmente en desarrollo de la farmacometabolómica debe complementar a la farmacogenómica en el tratamiento farmacológico personalizado a través de la captación de influencias medioambientales y a nivel del microbioma sobre las respuestas a los fármacos. Actualmente existen numerosas evidencias de que los cambios moleculares en los genes que codifican las enzimas metabolizantes del medicamento pueden ser responsables de la variabilidad en la farmacocinética y de los efectos del fármaco observados en los estudios de población. Actualmente existen muchos ejemplos del papel de la farmacogenómica en las alteraciones de la respuesta a los fármacos y del efecto de los mismos. 3 de los ejemplos más estudiados son polimorfismos genéticos asociados con debrisoquina esparteína, N-acetilación y mefenitoína. Tabla 29, 4. Polimorfismos genéticos de las enzimas metabolizantes de fármacos. El tipo, ejemplos de fármacos principales, otros fármacos que son sustratos, incidencia de mala metabolización en personas de raza blanca en %, y la enzima implicada. Tipo. Polimorfismo de debrisoquina esparteína. Los fármacos principales. Amitriptilina, codeína, tamoxifeno. Y otros fármacos. Antidepresivos, antiarrítmicos, bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos, codeína, dextrometorfano, neurolépticos. La incidencia es del 5 al 10%. La enzima implicada. Citocromo P456, KIB2D6. El tipo. Polimorfismo de mefenitoína. Fármacos principales. La mefenitoína. Otros fármacos. Metilfenobarbital, exobarbital, diazepam, omeprazol. La incidencia es del 4%, japonesa, China, 15 al 20%. La enzima implicada. Citocromo P450, KIB2C. El tipo. Polimorfismo de N-acetilación. Los fármacos principales. Isoniazida y la sulfadiazina. Otros fármacos. Hidralacina, fenelcina, procainamida, dapsona, sulfametacina, sulfapiridina, aminoglutetímida, ácido aminosalicílico.
y sulfasalacina. La incidencia es del 40 al 70%, japonesa, 10 al 20%. La enzima implicada. N-acetiltransferasa, NAD2. El tipo. Polimorfismo de conjugación de metilo. Fármacos principales. Las catecolaminas. Otros fármacos. L-dopa y la metildopa. La incidencia es del 25 al 30%. La enzima implicada. Catecolmetiltransferasa. Cada uno de ellos está relacionado con una herencia recesiva autosómica, y juntos son responsables del metabolismo de aproximadamente 40 fármacos. Las personas con genes recesivos autosómicos normalmente metabolizan mal y pueden sufrir una alteración de la farmacocinética que provoca un aumento de las concentraciones plasmáticas del fármaco que pueden inducir toxicidad. Estudios recientes se han centrado en las alteraciones genómicas asociadas con la variabilidad de la respuesta a algunos fármacos de uso habitual. Así, actualmente se entiende que la variabilidad de la respuesta a la warfarina es debida a polimorfismos de un solo nucleótido en el citocromo P450-2C9 y genes de la vitamina K epóxido reductasa. Estos polimorfismos de un solo nucleótido tienen un efecto significativo sobre los requisitos posológicos de la warfarina. De forma similar, los polimorfismos en genes transportadores pueden tener profundos efectos en la farmacocinética de las estatinas. Una variante genética habitual del anión orgánico transportador de polipéptidos 1B1 puede reducir la captación hepática de muchas estatinas, aumentando el riesgo de miopatía inducida por estatinas. Además, ahora se comprende que la actividad de flujo del transportador genéticamente alterado de casetes G2 de unión a trifosfato de adenosina, ATP, puede producir un aumento de la exposición sistémica a diversas estatinas. De particular importancia en terapéutica es que los efectos de estos polimorfismos genéticos difieren, dependiendo de la estatina concreta usada. Esto proporciona una base racional para un enfoque individualizado del uso de tratamientos reductores de lípidos. Un ejemplo especialmente impactante es el de ciertos tratamientos de quimioterapia para el cáncer que tienen un margen terapéutico relativamente estrecho y el potencial de provocar una citotoxicidad grave, por ejemplo, una deficiencia en la actividad de la dihidropirimidina deshidrogenasa puede provocar una toxicidad potencialmente mortal tras la administración de 5-fluorouracilo. Estos defectos normalmente no se reconocen hasta que el paciente recibe el fármaco. Suelen describirse como síndromes farmacogenéticos. Otros trastornos genéticos no afectan al metabolismo específicamente y no provocan una serie de cambios cuantitativos. Estos defectos pueden producir defectos cualitativos que suelen estar relacionados con defectos estructurales. El ejemplo clásico es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las personas con carencia de esta enzima no pueden tolerar el estrés oxidativo producido por algunos fármacos, provocando hemólisis. Entre los fármacos que pueden producir este cuadro clínico están el ácido acetilsalicílico, la nitrofurantoína, la primaquina, la probenecida, la quinidina, la quinina, las sulfonamidas, las sulfonas y la vitamina K. Otro defecto similar es la carencia de metahemoglobina reductasa, que provoca una incapacidad para mantener el hierro en la hemoglobina en estado cerroso, provocando metahemoglobinemia tras la exposición a fármacos oxidantes, como nitritos, sulfonamidas y sulfonas. Respuestas tóxicas imprevisibles a los fármacos. Otras reacciones adversas a medicamentos inmunitarias o tóxicas a los medicamentos no pueden preverse y no son debidas obviamente a un aumento de la concentración del fármaco, farmacocinética, o al efecto del fármaco, farmacodinámica. Las respuestas tóxicas inesperadas incluyen las reacciones directas entre un fármaco y un órgano específico, por ejemplo, fármacos que contienen platino, como cisplatino, pueden provocar una toxicidad directa en el riñón y en el octavo nervio craneal. Con otros fármacos, el metabolismo a un intermedio activo debe producirse primero. Con una dosis estándar de paracetamol no se producen efectos no deseados porque la cantidad relativamente pequeña del metabolito reactivo formado por metabolismo oxidativo se desintoxica rápidamente por la reducción de glutatión. En presencia de sobredosis, el glutatión disminuye y el metabolito reactivo restante puede dañar el hígado. El conocimiento del mecanismo de esta toxicidad ofrece una justificación para tratar las sobredosis por paracetamol.
Los compuestos que contienen sulfidrilo, por ejemplo, N-acetilcisteína, que puede formar complejos con el metabolito reactivo, pueden administrarse para reducir la cantidad de metabolito tóxico libre presente, protegiendo el hígado. Las reacciones inmunológicas a los fármacos no son provocadas en general por el fármaco solo. De forma similar a otros compuestos de bajo peso molecular, menor que 1000 Daltons, no son normalmente antigénicos por sí mismos. Cuando un fármaco o un metabolito reactivo se combina con una proteína para formar un complejo de proteína y fármaco, puede hacerse antigénico, capaz de obtener una respuesta inmunitaria. Quizá la forma más impresionante de alergia a un fármaco sea la anafilaxia, que se debe a una hipersensibilidad mediada por la inmunoglobulina E. Se ha demostrado que muchos fármacos de distintas clases provocan este tipo de alergia a los medicamentos. El ejemplo más conocido es la respuesta anafiláctica producida por la penicilina, que puede producirse tras su administración por cualquier vía. Las pruebas cutáneas con penicilina G, ácido peniciloico o peniciloilpolilisina pueden detectar pacientes de riesgo y deben realizarse en aquellos pacientes con sospecha de alergia a la penicilina que precisen tratamiento con penicilina. Si el resultado de la prueba cutánea es positivo, el paciente debe someterse a una desensibilización antes de recibir penicilina. Si el resultado de la prueba cutánea es negativo, la penicilina puede administrarse con precaución. Diagnóstico de respuestas adversas a los medicamentos. Aunque muchos de los efectos adversos de los medicamentos perfectamente descritos se deben a un grupo relativamente pequeño de fármacos, cada fármaco tiene la capacidad de provocar unas reacciones adversas a medicamentos. Un médico debe considerar siempre la posibilidad de unas reacciones adversas a medicamentos en el diagnóstico diferencial, incluso aunque no se haya comunicado con anterioridad ninguna con ese fármaco concreto. En ediciones anteriores de este libro se proporcionaba una tabla en la que se listaban muchas presentaciones clínicas diversas relacionadas con las reacciones adversas a medicamentos. En la presente edición se remite al lector a las numerosas páginas web que proporcionan una información más completa y actualizada sobre las reacciones adversas a medicamentos de la que puede detallarse en este libro. Por ejemplo, la web nos permite verificar la seguridad de fármacos, con un acceso ilimitado a información actualizada que se encuentra en el Adverse Event Reporting System, de la Food and Drug Administration estadounidense. En muchos casos, se pone de manifiesto enseguida que un fármaco concreto ha provocado unas reacciones adversas a medicamentos, como la aparición de un eczema en un paciente por lo demás sano al que hace poco se recetó un único fármaco, por ejemplo, penicilina. En otros casos, el efecto provocado por el fármaco puede ser difícil de discernir de otras enfermedades. Y en otros casos, el efecto adverso puede imitar a la enfermedad tratada, por ejemplo, desarrollo de una arritmia en un paciente tratado con un antiarrítmico. Desde la perspectiva de la salud pública, es muy conveniente tener un mecanismo para detectar, clasificar y seguir la incidencia y gravedad de las reacciones adversas a medicamentos no solo para los fármacos en distintas etapas de desarrollo, sino también para los fármacos autorizados con anterioridad. La Food and Drug Administration realiza un seguimiento de los acontecimientos adversos de los medicamentos mediante el programa de notificación voluntaria MedWatch. Se insta a los profesionales de la salud a notificar todos los acontecimientos adversos o problemas con productos en un formulario de una sola página que puede enviarse por correo, fax o electrónicamente a la Food and Drug Administration. Los recursos no tradicionales generados por los pacientes a través de Internet pueden complementar los abordajes de vigilancia farmacológica existentes. Aunque se han propuesto distintos métodos para controlar las reacciones adversas a medicamentos, en última instancia debe fomentarse la colaboración de los clínicos de alerta y los profesionales sanitarios. Datos genómicos que aportan orientación para la toma de decisiones terapéuticas en el cáncer. Además de ser útiles para conocer y predecir los efectos farmacológicos adversos, cada vez está más claro que los datos genómicos, por ejemplo, presencia de una variante genética específica, también aportan información sobre el fármaco o la dosis apropiados para cada paciente específico. Ello resulta especialmente significativo en el área de los fármacos oncológicos y, en particular, de los nuevos fármacos dirigidos, para los que es esencial el perfil genético del tumor, frente al tejido del huésped.
Un ejemplo representativo es el Bemurafenib, un fármaco dirigido que recientemente ha demostrado valor terapéutico contra el melanoma y otras neoplasias potencialmente malignas. El Bemurafenib es eficaz en tumores con una mutación específica en el gen BRAF, la mutación de valina a ácido glutámico en el residuo 600, que produce la proteína oncógena BRAF cinasa, con elevada actividad que hiperactiva la vía de señalización MAC, vía MAC, de las siglas en inglés Myrogen Activated Protein Kinases. El Bemurafenib es un inhibidor de molécula pequeña de la BRAF cinasa, competitivo con el ATP, con biodisponibilidad oral y actividad antineoplásica. Se une selectivamente al sitio de unión de ATP de la BRAF cinasa e impide su actividad, de manera que genera la inhibición de la vía de señalización MAC en las células tumorales, que expresan la BRAF y reduce la proliferación celular. En oncología, hay otros muchos ejemplos que demuestran que los datos relativos al tumor de un determinado paciente son útiles para tomar decisiones terapéuticas. Los problemas relacionados con los medicamentos son frecuentes en los ancianos y pueden incluir ineficacia del fármaco, efectos adversos, sobredosis, subdosificación e interacciones entre medicamentos. Los efectos adversos de los medicamentos son reacciones no deseadas, molestas o peligrosas. Algunos ejemplos frecuentes son sedación excesiva, confusión, alucinaciones, caídas y sangrado. En las personas mayores de 65 años no hospitalizadas, se identifican efectos adversos con una frecuencia de alrededor de 50 eventos cada 1000 personas por año. Los ancianos son más susceptibles a presentar efectos adversos por estos fármacos debido a diversas causas. Por ejemplo, la función renal disminuye en muchos ancianos y esto conduce a una reducción de la depuración de creatinina y a un aumento de las concentraciones del fármaco. Además, los pacientes ancianos suelen tomar más fármacos y presentar cambios en la farmacodinámica y la farmacocinética relacionados con la edad que aumentan el riesgo de efectos adversos. Algunas categorías de fármacos presentan riesgos especiales en los ancianos y deben controlarse en forma especial. Estas categorías incluyen analgésicos, anticoagulantes, antihipertensivos, antiparkinsonianos, diuréticos, hipoglucemiantes y psicoactivos. Nota: la web nos permite verificar la seguridad de fármacos, con un acceso ilimitado a información actualizada que se encuentra en el Adverse Event Reporting System, de la Food and Drug Administration estadounidense.